for what God's going to speak to his church. Empezamos orando para lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Lord, thank you. Thank you for the privilege that you gave us to be present in your house in this morning. We praise you, Lord, and acknowledge that your presence is in your house, in your temple. So thank you, because we know that you've been receiving our worship, our praise to you, and we continue praise you in the whole day. But also, we want to ask you, Lord, that you prepare our hearts. Prepare our heart for your words. Speak through the preacher in this morning. By the way, it's me. Use me in a way. And thank you, because I know that this is the moment where we hear your voice, not my voice. We realize that you are the one who speak through the preacher. So prepare our hearts, prepare the heart of the church, and that what we listen in this morning can relieve for us. Also, a sermon that challenge to move forward, to step and run the extra mile. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Thank you for those who help us to read the scripture this morning. Gracias a todos aquellos que nos han ayudado con la lectura de la Biblia de esta mañana. I always feel privileged to speak the word of God, to preach the word of God. Y me siento muy privilegiado de poder predicar esta mañana. And I have to recognize that doing it in another language is not my mother language. Y hay que ver que lo estoy haciendo en una lengua que no es mi lengua natural. It's a big challenge. It's a big challenge, but God has the control. Dios tiene el control, es un gran desafío, pero Dios tiene control. And this morning, we're going to speak on the theme, the extra mile. Y en este sermón vamos a hablar de lo que significa la milla extra. And my friend Florence and Josiah help us reading the scripture, Hebrews chapter 12, from verse 1 to verse 5. Y nuestras hermanas, pues vimos sí que nos ayudaron con la lectura que tenemos en Hebreos 12 del 1 al 5. But I want to focus my sermon in the two first verses. Pero yo me voy a enfocar en este sermón en los primeros dos partes de este capítulo. These verses spoke to my heart Y during esto, I was preparing my sermon. estos versos han tocado mi corazón y por lo tanto en ellos he preparado este sermón. And I want to read it again. Y lo voy a leer de nuevo. And it says, verse 1, Hebrew chapter 12. I'm reading in the New International Version. And it says, therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. And the verse 2 says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Ok, el cual dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hallelujah. Amén. The writer of Hebrew began this chapter by declaring something really important and powerful. El escritor de Hebreo en este capítulo inicia declarando algo muy importante. He says, since we are surrendered by so great a cloud of witnesses. Él nos dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. This phrase is a powerful, gave us a powerful image that connects us with the idea that we are not alone in the race that we run in the faith.
La frase teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos proviene del hebreo. 12:1. And in simple words, he is saying that we are surrendered by those who have already lived faithfully. En simples palabras, él nos está diciendo de que se están rindiendo. Sí, que estamos rodeados de personas que han vivido fielmente. And these people who have lived faithfully are people who were going through a lot of problems, struggling in really bad situation. Y estas personas que han pasado eso, pues han estado sufriendo diferentes situaciones o problemas. This verse is connected to the previous chapter. Y este verso está conectando a los primeros capítulos, 11, ujú, the chapter 11 of the same book. al mismo capítulo 11 del mismo libro. And Hebrew chapter 11 describes a large number of biblical characters who live by faith. Y este libro describe a una gran cantidad de personajes bíblicos que vivieron por fe. It mentions, for example, Noah, Por ejemplo, se menciona a Noé, who fully trusts in what God had told him about the flood. y quien confió plenamente en lo que Dios le había dicho con respecto al diluvio. And even when there was no visible sign, he believed in what God was saying to him. Aun cuando no había señales visibles, él creyó en eso. But also the chapter 11 speaks us about Abraham, Y también el capítulo 11 nos habla de Abraham, who despite his old age, he believed that God promised that he will give you a great offspring. quien a pesar de la edad que ya tenía, creyó en la promesa que Dios le había dicho de que iba a tener una descendencia numerosa, Numerous one, like the sand of the sea tan, and nu- the star of the sky. tan numerosa como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Also, we can see in the chapter 11 the other character like Moses, También vemos en el mismo capítulo a Moisés, who refused to be called the son of Pharaoh's daughter, quien rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, and he chose instead to be mistreated along with the people of God y quien in eligió, Egypt. quien eligió en cambio ser maltratado junto al pueblo de Dios. But this same Moses, Pero este mismo Moisés, he lived a life of faith, quien vivió por fe, where we can see that later on he was used by God to guide his people of Israel to cross the Red Sea sa- in dry land. sabemos que fue quien tuvo la misión de cruzar al pueblo de Israel a través del mar ese que lo secaron. In summary, the chapter 11 En resumen, el capítulo 11 image. nos ofrece una poderosa imagen It gave us the history of people that went through difficulties. que así como ellos pasaron por dificultades They went through moments of uncertainty, y también pasaron momentos de incertidumbre but also they faced a lot of challenges. y que pasaron enfrentaron muchos problemas, But like them, pero como they walked by faith ellos que vivieron por fe, and they saw the faithfulness of God that gave them the victory. pero a través de la fe que ellos tuvieron en Dios, pues ellos obtuvieron esa victoria en Él. That is what the writer of Hebrews called a cloud of witnesses. Por eso llamamos una nube de testigos, lo que aparece ahí en el versículo, Confirming that everyone que confirma que cada uno that the Bible mentioned that lived by faith que vivió por fe are people that went through the same battles that we go through today. son personas que pasaron batallas como las que nosotros pasamos hoy. And that makes me think about my life. Y eso me hace pensar acerca de mi vida. So sometimes when we are going through difficulties in our life, Porque cuando vamos a través de dificultades en nuestra vida, happen, but we blind ourselves. no sé por qué, pero muchas veces nosotros nos damos por derrotados And we forget that we have people around us
Y nos olvidamos que tenemos personas alrededor de nosotros, But the Bible says that we are not alone. pero la Biblia dice que nosotros no estamos solos. The trials and challenges that we face in the Christian life Todo aquello que estamos pasando en nuestra vida cristiana are not experience meant to shame or to make us weaker. se espera que no, que realmente no nos haga como más débiles. And even though we don't see it in this way, Pero incluso cuando no vemos de esa forma, these are tools and experience that God use or that God uses to strengthen us. y esas son experiencias que Dios usa para podernos hacer como más fuertes. So think about it. Pero pensemos un poco en esto. When we go through a difficult situation in our family, Nosotros vamos con pasamos diferentes dificultades en nuestra familia and we have the faith that God will help us to go through. y tenemos la fe que Dios nos va a ayudar a pasar a través de esas situaciones He strengthens us. y Él nos da fortaleza And we don't go through the same thing again. y no pasamos otra vez a través de esa situación. But if you do, Pero si lo hacemos, there's something wrong. es algo ahí algo está fallando. But the difficulties that we face in our life, Pero la dificultad que tenemos con nuestra fe en la vida these things that we should face in our whole life. no es que van a estar toda la vida con nosotros. They are experience Estas son experiencias that should strengthen us. que nos fortalecen. But also God can use that experience Pero Dios también puede usar esas experiencias to encourage others, para fortalecer o animar a otros to motivate others to keep going. y para darle motivación a otras personas a poder también sobreponer esa situación. Think about that. ¿Has pensado alguna vez en eso? So it's fair that sometimes we think Es extraño o es injusto es. it's justo que Ah, pensemos. justo que pensemos en eso. We think about what are the things that we are experiencing today Como pensar en las cosas que estamos experimentando estos días and how I can help others with the experience that I'm facing. y cómo podemos ayudar con esas experiencias que hemos pasado. God don't waste our pain or struggles. Dios nos quitará nos hará fuerte y nos quitará esos dolores Because he can redeem everything and use it for his glory. porque Él va a redimir a cada uno de nosotros con gloria. This cloud of witnesses that is mentioned in the first verse Esta nube de testigos que está mencionado en el verso gave us a peace. nos da paz, But also, I'm gonna tell you in this morning, pero también nos dice en esta mañana you can be part of that cloud of witnesses in your life. que tú puedes ser parte de esa nube de testigos en la vida. God can use your struggle and bad experience to motivate others. Dios quiere usar tus luchas y tus problemas también para ayudar a otros. On the other hand, Y en otro lugar, this verse continue with a great request when it says, este verso también está de acuerdo con cuando dice, when it says, let us lay aside every weight and sin which is easily inheres us. Perdón, hermano, ya me perdí. Y en la otra parte, este verso nos dice que echemos afuera cualquier peso o dolor que nos hace daño. This portion of the verse is, for me, is the most important. Esta parte es la más importante del verso para mí. Because the writer of Hebrew is preparing us for something really special. Porque lo que pasó en el libro ese de Hebreo nos prepara para algo especial. He told us, you are not alone. Nos está diciendo que no estamos solos. But also now he's asking us to lay apart, to take out from our life anything that will stop us. Pero nos está diciendo que quitemos o hagamos a un lado todo aquello que nos está deteniendo.
But what does this mean for me? Pero ¿qué es lo que significa para mí? What the writer is preparing, what the writer is anticipating for us. ¿Por qué no, por qué se está anticipando a nosotros esta lectura? We can see in this part, La primera parte que podemos ver en de esta or lectura what his request for us, o lo que responde a nosotros, is that we need to take out every weight that is in our shoulder. que nosotros necesitamos quitar todo peso que está en nuestros hombros. Weight. ¿Peso? Do we have like 100 pounds of weight in our shoulder? I'm not talking about money. So weight, real weight. Podemos tener muchas de libras, pero no estamos hablando de dinero en nuestros hombros. This weight in our life represent Esto peso que representa worries, nuestras preocupaciones, our bad habits, nuestros hábitos malos, bad or any unhealthy relationship, alguna relación no sana, but and any other thing that can distract us from our focus, that is Jesus. pero alguna otra cosa que también nos puede desviar de estar enfocados en nuestro Jesús. When you are walking in the street Cuando vas caminando en la calle, and you are heading to your destination, for example, you're going to Morrison, por ejemplo, si vas para Morrison and you know that you need to get there in 5 minutes, y tú sabes que vas a estar allí en 5 minutos, but at the sudden something happened. pero de repentinamente algo pasa. There is an accident on your side, Hay un accidente, por ejemplo, and you stop y paras and you distract yourself y te distraes and start seeing what's happening. y empiezas a decir qué es lo que pasó. In Dominican Republic, En mi país, something that regularly happens cuando pasa algo así, is that you can drive. If you are driving in the morning to get to your job, to your work, si vas en la mañana conduciendo para tu trabajo, sometimes in your line, you will see that there is a big line in a horrible traffic. puedes ver un horrible tráfico a esa hora cuando vas para el trabajo. What normally happens ¿Qué es lo que normalmente pasa? is that you are thinking that there is something in the same line that you are driving in. Que hay algo que está pasando en esa misma línea que Sense. y que es algo, eso es algo sensato. You are expecting to see something. Y así que esperas ver algo. In my experience, En mi experiencia propia, time that I'm like waiting to see what's happening 3 miles in front of me, en mi caso, cuando estoy esperando por lo menos 3 millas, ver qué es lo que pasa delante de mí, that there is nothing in my line. al final te cuentas nada está pasando. There was something happening in the other line. Es algo que está pasando en otra línea. Stop acting and looking, and they wanted to know what's happened. Y la gente está curioseando, queriendo ver qué es lo que pasa del otro lado. This can be a weight that distracts you from your destination. Y eso es algo que también puede distraer de tu destino. Let aside every weight that can distract you from Jesus. Y en la Biblia nos está diciendo que quitémonos todo aquello que nos distrae de enfocarnos en Jesucristo. In this generation, Y en esta generación, we have many and I can say sure, millions of people puedo decir que millones de personas dealing with mental issues and problems, están peleando con problemas mentales o situaciones de esas. worries Las preocupaciones represent a big weight in us. y que representan un gran peso en nosotros, Bad habits los hábitos malos, represent a weight on us. eso es un peso también. Any unhealthy relationship Alguna relación represents a weight on our shoulder. no correcta está representando un peso también. And all of the things can distract us from Jesus. Y todas esas nos distraen de enfocarnos en But Jesucristo. we need to take it away. Pero necesitamos Away from us. quitarlas de nosotros. But also he mentioned that we need to lay aside any sins that is in our heart. Pero también menciona que hay algunos pecados que están afectando nuestra vida. For some people, Para muchas personas, sin is just to lie. pecados es como una mentira. For others, a sin Pero para otros, un pecado is just to get into adultery. es un adulterio.
But you know what? Pero ¿sabes qué? Sin is more than that. Pero un pecado es mucho más que eso. Sin, it can be anything that take you to break the God's law. Un pecado es algo que te puede quitar o no ponerte en contacto con Dios, You in your physical life, but also in your spiritual life. que te va a afectar en tu vida física también y espiritual. From the beginning of the world, Desde el principio del mundo, present el pecado ha representado what is the represent what is that distance us from Jesus. que representa cómo nos ha distanciado de Jesucristo. The sins distance Adam and Eve from God in the garden. El pecado separó a Eva y Adán del jardín del Edén. It also do the same in our life today. Y eso sigue siendo lo mismo en nuestras vidas hoy. The sin break our relationship with God, Él rompe nuestra relación con Dios, el pecado. preparing us for something special. Pero la forma de prepararnos de forma especial, He's asking us to let aside not only every weight y él nos está diciendo que dejemos a un lado no solo distract us from Jesus, todo aquello que nos distrae de Jesucristo, but also every sin that can break our relationship with God. no solo el peso y lo que nos distrae, sino todo aquel pecado que también nos aleja. But why does the writer, the author of the Hebrew, is asking us all of this? Pero, What he's anticipating for us? pero ¿qué es lo que nos dice el escritor del libro de Hebreo? ¿A qué nos está anticipando? He's anticipating that we will run a race. Nos está anticipando a que corramos esa carrera. As when someone is getting ready to run a marathon, Porque, por ejemplo, cuando alguien está listo para correr una maratón, the trainer will always be trying to prepare everything in order that the runner be ready for the race. el entrenador lo va a estar preparando para que él esté listo para correr esa maratón. So the author of Hebrew is preparing us, making sure that we know that we are not alone, but also that we don't have anything in our heart or in us to run the race. El autor del libro nos está diciendo que también nosotros tenemos que estar preparados, entrenados para poder correr esa carrera. We have a lighter cloth to run and win the race. Y tenemos también un líder para poder correr esa carrera. The last part of the verse number 1 La última parte del verso, el número 1, tell us, nos dice, let us run with endurance the race that is set before us. nos dice de que vamos a correr, déjanos correr la carrera. And symbolically, he's inviting us to see that the Christian life is a race of a marathon. Simbólicamente nos está diciendo de que nuestra vida cristiana representa un maratón. But very quickly, what it is a race? Pero rápidamente, ¿qué es esa carrera? Yeah, a race is a path that we travel with a clear purpose to get into the final line, the finish line. Es una carrera en la cual tenemos una meta y también corremos con un propósito. A race will always require effort from us, Eh, discipline, es algo en una carrera en la que Dios nos va a pedir disciplina endurance, and focus. y estar enfocados en la meta. The same way, Y en el mismo sentido, the Christian life is a race full of stages, challenges, obstacles, and moments that we feel very tired. la vida cristiana es una vida llena de obstáculos y muchas situaciones que te van a detener. But also a purpose. Pero también es un propósito, hay un The propósito. purpose of growth El propósito de crecer and the purpose of hope. y la esperanza también. Even though the step that you are going through in your life, Incluso en aquello que, por lo que estemos yendo en nuestras vidas, very small, están enterrados, ¿sol? it have the purpose
to bring us closer to Eh, God. That is our goal. El propósito es llevarnos cerca de Dios, tenernos cerca de Dios. Connecting this with the previous point, Y conectando esto con los primeros puntos, if you are a Christian, si, it is necessary that you run the race. si tú eres un cristiano, es necesario que corras esa carrera. But I'm going to ask you in this morning, Pero te voy a preguntar esta mañana, do you have any weight that is distracting you from run the race? ¿hay algún peso que te está distrayendo de correr esa carrera? Is there any sin in your life that is separating you from God? ¿Hay algún pecado que te está separando de Dios? Because we cannot run this race without Him. Porque si no, es difícil correr esa carrera. Él es nuestro entrenador. Our goal, Él es nuestra meta. final line. Es la meta final. That is everything. And without Him, we cannot do anything. Dios es todo para nosotros y sin Él no podemos hacer nada. In the Christian life, there are very often a lot of worries, En nuestra vida cristiana vamos a tener muchas preocupaciones unhealthy relationship and practice that separate us from Him. y relaciones que nos separan de Dios. But God is asking us Pero Dios nos va a estar preguntando that we need to run the race que nosotros necesitamos correr esa carrera. before letting apart all of the things. Y antes de dejar a todas las cosas aparte. The verse 2 tell us, El verso 2 nos dice, looking into Jesus. ve en Jesucristo. Have you think about the difference that exists when you are heading to one point, but focus compared to when you are running to one direction and you are distracting yourself with everything? ¿Te has puesto a pensar cuando estás enfocado en correr en un punto y diferencia cuando estás distraído? Have you seen what the farmers do with the horse? That they put like some lines in order that the horse can focus only in what is in front of them. ¿Te has fijado cómo los granjeros enfocan sus caballos para que vayan en línea recta? The Bible is asking us the same. This verse is asking us, looking unto Jesus, Y la Biblia nos está diciendo lo mismo. Veamos a Jesucristo, the author and finisher of the faith, of our faith. el autor y consumador de nuestra fe. This is our goal. Esa es nuestra meta. We need to focus our eyes on Y him. necesitamos enfocarnos en eso. Spanish, the version says, put our eyes in Jesus. En español dice, pon los ojos ojos en su... Jesus means literally putting your eyes on him Literalmente eso significa fijarte en él and nothing else. y nada más. But in the life, to be able to run the race and anticipate that to be a winner, you always will need to run an extra mile. Pero en nuestra vida siempre vas a necesitar dar esa milla extra. An extra mile that will mark a difference in the race that you were running. Y esa extra milla es una diferencia con respecto a los demás. In my family, Sukai and I, since we get married, En mi familia, cuando nos casamos, as we are very involved in ministry, we always are trying to anticipate problems with mission teams and things that we are coordinating and doing. siempre estamos tratando de anticiparnos en las coordinaciones de los grupos o equipos que estamos formando. At the beginning, it was a little bit uncomfortable for me because she always are thinking and what bad things can happen, even though there is probably no reason to happen. But she's always anticipating things. Muchas veces, pues, ella me decía que había que ver qué es lo que, o pensar en qué es lo que iba a salir mal, incluso si realmente no había nada que saliera mal. But you know what? In the Christian life, we need to live in that way. Pero ¿sabes qué? Nosotros como cristianos necesitamos vivir en esa forma. Anticipating any bad things that could stop us in our race. Anticiparnos a cualquier cosa mala que nos está. We need to run an extra mile Y por esa razón necesitamos dar el extra. in order that the devil is not in front of you, but you are running from him. Porque el demonio quizás no está enfrente de ti, pero tú estás corriendo de él. Literally, the Bible tells us, run away from the devil. Pero literalmente la Biblia nos dice, corre del demonio. He will run. Y, He will run of you. y tienes que correr de él.
So I'm going to share with you a very short history just to finish. Y quiero compartirte una pequeña historia antes de finalizar. Story of Samuel. Es la historia de Samuel. Samuel was a young man who dreamed to becoming a professional runner. Samuel era un joven que estaba preparándose para correr. Childhood, he trained on dusty tracks in his neighborhood. Y él era un niño que estaba pensando en ser un corredor profesional. So, and his coach always told him, Y su entrenador siempre le decía, do not just run the distance they ask you. no siempre corre la distancia que se te pide. One more mile. Corre una milla más, The extra mile la milla extra. is what will make you different. Y es lo que te va a hacer diferente. One day, Samuel suffered a serious leg injury, Y un día Samuel sufrió una lesión grave de su pierna. and the doctor said to him Y el doctor le dijo, that he would probably never run again. y que le dijo que posiblemente nunca iba a correr. For months, he faced pain, rehabilitation, and tears. Él por meses tuvo una rehabilitación de sus dolores y sus problemas. Many told to him to give up. Y muchos le dijeron que se rindiera That is not worth it to try anymore. y que ya no tratara de hacer eso otra vez. Samuel remembered what his coach words and decided that even if it cost him, he was going to run his extra mile. Y él se recordó de lo que le decía su entrenador, que corriera una milla extra, o sea, dar algo más. And at the end, not only did he recover, but he began to train with more discipline than before. Y al final él no solo se recuperó, sino que empezó a entrenar mucho más. A year later, Un año después, he not only returned to complete, but won an important race. no solamente se recuperó, sino que ganó una importante carrera. People asking how he did it. He replied, I ran the first mile with my own strength, but I ran the extra mile trusting in God. Cuando la gente le preguntó cómo había logrado eso, él le dijo que las primeras millas él las corrió con su fuerza, pero la extra milla él la corrió confiando en Dios. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, in this morning, esa mañana we have to recognize Ten- that some of us probably are going through difficult situations. tenemos que reconocer que estamos pasando diferentes situaciones difíciles. The only way that we can finish with it Y la única forma que podemos finalizar eso is laying away anything that can distract us or stop us, es apartando todo aquello que nos distrae, but also running an extra mile. pero también dar esa milla extra de parte de nosotros. How does this translate it in your life? Pero ¿cómo se transforma, o sea, se traslada en su vida? Extra mile it needs that you pray more for a situation that you are facing. Probablemente esa extra milla significa orar mucho más por aquella situación que te afecta. You stop doing something that is not healthy for you. Y o parar a hacer algo que no te es provechoso o de salud para ti. Probably to run the extra mile for you will require that you spend more time serving in the church. Probablemente sea que te sirvas mucho más tiempo en la iglesia también. For a new job, your dream job. O aplicar por un nuevo trabajo que tú sueñas. I don't know what your extra mile it is or represents for you. No sé cuál es la extra milla para ti hoy. But running the extra mile is about our mind and our heart. Pero esa extra milla tiene que estar tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. To move forward. Es una actitud que tenemos que tener para movernos. And do not look back anymore. Y no regresar más. I'm going to close asking you this question. Y te voy a hacer esta pregunta. In what areas of your life is God asking you to run an extra mile? ¿En cuál área de tu vida Dios te está preguntando, corre una milla extra? What weight are you carrying that is not letting you move forward? ¿Qué peso es el que está llevando que no te deja moverte? And what sin or bad practice are preventing you to fixing your eye in Jesus? ¿Qué pecado es el que no te está dejando enfocarte en Dios? The Christian life is a race in which every day
We must get up with the purpose of continuing and move towards our goal. La vida cristiana es una carrera que tenemos que llevar y salir adelante, Problems and the devil will always try to stop us, pero probablemente el demonio va a estarnos queriendo detener. but you are not alone. Pero recuerda, no estás solo. You have a cloud of witnesses of people that have going through the same situation you are facing today. Tú tienes una nube de testigos de situación, de personas que están pasando también la misma situación. So, and in this morning, we have something really special. We're going to share the Lord's Supper.